Muy buen día a todos. Mi persona es José Gregorio Piña Rondón, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Extensión Trujillo, Programa Educación, Proyecto de Formación, Ciencias Sociales, Área de Especialización, Historia y Geografía. El día de hoy daré cumplimiento a la evaluación correspondiente a la unidad número 2 del Plan Programático de Contenidos y Evaluación de la asignatura Geohistoria del Riesgo en la Cultura Global. La temática de dicha unidad son las guerras mundiales y la Guerra Fría, capacidad de autodestrucción humana. Sin más preámbulo, daré comienzo a esta ponencia. Aquella añeja, romántica e inquietante frase que dice que la historia de la humanidad está escrita con sangre, revela una trágica realidad que aún sigue persiguiendo la sombra de nuestra especie, la guerra. El jinete apocalíptico escarlata sigue amenazando la integridad de nuestra especie e incluso la estabilidad ecológica del planeta mismo. Esto debido a la creación de nefandas armas de destrucción masiva de índole nuclear, cuyo poder destructivo ha quedado más que comprobado después de los bombardeos atómicos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. En el video anterior comentamos que la violencia, más que una circunstancia casual o un fenómeno extraño, es parte de la conducta humana, un alelo más dentro de nuestra compleja arquitectura genética. Esa parte de nuestro ser biológico que nos hace tendientes a la agresividad que se manifiesta hacia el otro cuando sentimos que nuestra integridad o nuestros intereses están siendo amenazados por el otro. Sobre la guerra, dijimos que era el cenit de las tensiones humanas, ese momento o punto de quiebre en el cual la humanidad entra en conflicto por diferendos ideológicos o juego de intereses. Y es que la guerra desde hace mucho quedó institucionalizada como el método por excelencia para resolver diferencias, para ampliar zonas de influencia y para obligar al otro a hacer lo que uno desea. Los antecedentes de la guerra, de las conflagraciones y la violencia humana, se remonta a las primeras escaramuzas entre las tribus primitivas de la era antropozoica que se disputaban las zonas de cacería o lo que hoy día llamaríamos zonas de influencia. De ahí en adelante la violencia pues fue evolucionando o como yo lo diría instrumentalizándose cada vez más. Es decir, el humano empleó esa conducta irascible que le es inherentemente natural para alcanzar objetivos específicos, para lograr someter al otro a su voluntad y conquistar territorios. La guerra, como modo de disputar, quedó institucionalizada entre las distintas sociedades y se superpuso a otros medios de resolución de conflictos de carácter pacífico, es decir, que no involucraba el derramamiento de sangre. Estos medios de resolución de conflictos pacíficos fueron proscriptos y solo se utilizaban cuando el desgaste sufrido por las poblaciones enfrentadas era insoportable. Solo después de la Primera Gran Guerra Mundial fue que empezó
a verse la resolución pacífica de los conflictos de otra forma. Es decir, la humanidad volvió su mirada hacia una manera de convivir pacíficamente y de resolver nuestros problemas y diferencias de forma armónica, sin necesidad de tanta destrucción y muerte. Al crisol del final de la Primera Guerra Mundial se creó todo un marco jurídico o códice de leyes sobre la guerra. Era la primera vez en la historia que la humanidad legislaba en materia de derechos de guerra, y esto pues precisamente con el objetivo de tratar de regularizar la guerra y hacerla más humana. Que bueno, en todo caso esto se traduce en evitar las sangrías innecesarias y contener la violencia extrema de la que es capaz el ser humano cuando de suprimir al otro se trata. Este marco jurídico o código de leyes quedó institucionalizado después de la creación de la Liga de Naciones, que es el antecedente más lejano de la actual Organización de Naciones Unidas. Desgraciadamente, estas leyes pues no fueron respetadas en su momento. Muchos autores de los crímenes de guerra más horrendos que se vieron en la Gran Guerra no fueron judicializados, quedaron en libertad y solo llegaron a procesarse a los soldados subalternos, y como ya sabemos, una justicia transicional o justicia de paz que solamente procese a los subalternos, a los que ejecutaron las órdenes y no a los que dieron esas órdenes, pues simplemente es un gran fracaso político. Bueno, entrando más de lleno a la cuestión de la capacidad autodestructiva del hombre, pues vimos que durante las dos guerras mundiales se desarrollaron armas con un increíble potencial asesino, es decir, una capacidad de destrucción sorprendente, inimaginable en siglos pasados. Durante la Primera Gran Guerra hubo un punto importante que determinó pues el rumbo de aquel conflicto bélico, y fue el boom que tuvo la industria militar de aquella época. Y bueno, pues a este evento pues se le adjudica la gran cantidad de muertos que hubo a lo largo del conflicto bélico. Y en realidad es bastante cierto, es muy acertada esta afirmación, porque el poder mortífero de las armas que se desarrollaron antes y durante y después de la Gran Guerra, pues simplemente sobrepasaba los límites de las armas antiguas utilizadas por otras civilizaciones. Un ejemplo de estas poderosas armas que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial fue la ametralladora, un invento que, bueno, pues revolucionó, por decirlo así, la manera de matar. Pues esta arma, como bien sabremos, es capaz de escupir una gran cantidad de cartuchos en cuestión de minutos. La versión que se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial era capaz de disparar más de 500 cartuchos por minuto. Otra arma igual de mortífera fueron los obuses de largo alcance. Estas piezas de artillería capaces de lanzar proyectiles a una gran velocidad y con un rango de alcance muy superior a la de los cañones de bronce.
Esta herramienta, junto con las ametralladoras, fueron las principales responsables del estancamiento de la guerra en los frentes de batalla. Esto debido a que su poder de fuego prácticamente imposibilitaba el cruce del campo de guerra por parte de los contingentes de infantería, lo cual hacía de las operaciones de asalto toda una pesadilla. Las armas químicas fueron una de esas muchas aberraciones que se crearon durante la Gran Guerra. Sustancias químicas que eran empleadas como municiones para inhabilitar o matar por envenenamiento a los soldados. Fueron muchos los cócteles químicos que se desarrollaron para ser empleados como municiones, pero hubieron dos en específico que resaltaron por sobre los demás: el gas cloro y el gas mostaza. El gas cloro tenía efectos sumamente nocivos en el cuerpo humano, entre ellos la deficiencia respiratoria y el vómito compulsivo. El gas mostaza, considerado un químico mucho peor que el gas cloro, fue usado en los campos de batalla y sus efectos fueron horripilantes, pues producían ampolletas en toda la piel y una horrible resequedad de garganta. Es importante acotar que si bien estos químicos no mataban de forma inmediata a la persona que los inhalaba, una exposición excesiva a los mismos sí que podía ser letal. Ahora bien, sobre las armas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, pues son prácticamente las mismas que se usaron durante la Gran Guerra. Eso sí, muchas fueron modificadas para aumentar su poder asesino. Obviamente también se desarrollaron nuevas armas, que, como bien sabemos, cambiaron el rumbo de la guerra y aún hoy día están determinando nuestro futuro como especie. Hablamos, obviamente, de las armas de destrucción masiva, especialmente las bombas atómicas. Muchos conocemos aquel famoso episodio histórico del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, ciudades japonesas que fueron arrasadas por completo por dos bombas atómicas lanzadas sobre sus territorios. La bomba Little Boy fue destinada a la ciudad de Nagasaki y la bomba Fat Man a la ciudad de Hiroshima. La destrucción que causaron ambas bombas al estallar fue impresionante. Mató a más de 30.000 personas con solo el impacto. Las secuelas, es decir, la radioactividad, fue aún peor, pues murieron muchas más personas producto de la contaminación radioactiva. Las bombas nucleares o bombas atómicas sin duda abrieron un nuevo episodio en la historia de la humanidad, pues descubrimos una forma muy eficaz de borrar nuestra existencia de la faz de la Tierra. Algo bastante absurdo, pero esa es la cualidad del ser humano. Una increíble facilidad absurda para fabricar armas capaces de matarnos en masa. Y bueno, hoy día siguen desarrollándose este tipo de armas. Estados Unidos, Rusia y China son las principales potencias del mundo que manejan la mayor cantidad de armas nucleares del planeta. Hablando sobre potencias mundiales, el último tópico a tocar es la Guerra Fría, el episodio postguerra que fue para la época contemporánea lo que la Revolución Francesa para la época moderna, un cataclismo político. Al final de la Guerra Mundial, tras la toma soviética de la ciudad de Berlín y la firma de los tratados de paz, Alemania fue dividida, como si fuese un pastel, por las 4 potencias triunfantes, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Prácticamente dividieron el territorio germano en 4 pedazos. Incluso la capital fue dividida en 4 sectores que se repartieron entre cada una de las potencias. Si bien este equilibrio de poder entre las 4 potencias del bloque aliado se mantuvo por un tiempo, esto acabó muy pronto.
Y ahí fue cuando emergieron la Unión Soviética y los Estados Unidos como los dos hegemones del mundo, los cuales, más temprano que tarde, configurarían el nuevo orden mundial. Cada uno de estos países creó un bloque geopolítico conformado por sus distintos aliados. Y ahí empezó lo que luego se llamó como la Guerra Fría, un concepto que se usa para hacer referencia a un tipo de conflicto no bélico entre naciones que se caracteriza por un conflicto o pugna ideológica que se lleva a distintos planos o dimensiones de la dinámica humana. En este caso, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se llevó o se extendió por muchos ámbitos: la gastronomía, la música, la literatura, bueno, todos los ámbitos de la dinámica humana. No obstante, el que nos compete en esta oportunidad es el ámbito bélico, es decir, la arista militar que durante la Guerra Fría fue fundamental. Uh, la, la pugna por la superioridad, o por demostrar, mejor dicho, la superioridad militar, se tradujo en una brutal carrera armamentista que, bueno, pues se llevó a cabo para demostrar quién era el que tenía el mayor poder de fuego, es decir, una pulsada para demostrar a quién tenía el mejor músculo militar. También se creó la Organización del Tratado Atlántico Norte por parte de Estados Unidos y el bloque occidental o bloque capitalista, una organización de defensa transatlántica creada para aglutinar a todos sus aliados y ponerlos bajo la dirección de atacar al comunismo, o en otras palabras, dirigirlos hacia un objetivo que Estados Unidos consideraba común entre todos sus aliados, que era demostrar a la Unión Soviética quién era el mejor y frenar el avance del comunismo. Por la parte oriental o comunista se creó el Pacto de Varsovia, que aglutinó pues a todos los aliados más cercanos que tenía Rusia, los denominados estados satélites de la Unión Soviética, como por ejemplo lo era Ucrania o Hungría. La pugna por la superioridad militar también se llevó al campo nuclear. Sobre este punto es importante destacar que hasta 1947 Rusia no tenía un programa de desarrollo de armas nucleares. Tras crear dicho programa, se equilibró la balanza entre las dos potencias y esto fue fundamental para el desenlace, mejor dicho, perdón, el desarrollo de la Guerra Fría, que, bueno, culminó pues con la aparente o simbólica derrota de la Unión Soviética tras la caída del muro de Berlín y la apertura económica llevada a cabo por el gobierno ruso tras la disolución de la URSS. Bueno, esto ha sido todo hasta hoy. Profesor, espero su respuesta y espero comprendan que la temática no pudo alargarse más por cuestión de tiempo, aunque tiene demasiada tela que cortar. Muy interesante el tema de las guerras mundiales y la Guerra Fría, y hay mucho todavía que indagar sobre estos temas tan trascendentales para la época contemporánea.